La pequeña Elena abrió los ojos aterrada. De pronto un grito escapó de su garganta, pues acababa de tener un sueño que hizo que la piel se le erizara. Su corazón latía rápidamente y lágrimas se formaron en sus ojos. Ella buscó a su madre por toda la habitación para acurrucarse entre sus cálidos brazos, como siempre había hecho desde que tenía uso de razón. Pero pronto la realidad cayó sobre la pequeña niña, quien tuvo que afrontar que su madre no se encontraba allí, porque ella y su padre habían fallecido hacía muy poco y ahora se encontraba en la habitación de invitados de la casa de sus tíos, quienes serían los que cuidarían de ella a partir de ese momento. La pobre Elena tembló al recordar el día en que le informaron la triste noticia sobre sus padres. Ella tenía aún el corazón destrozado y los sentimientos encontrados, pues su mente no dejaba de repetir la escena una y otra vez. Aquel día en que todo sucedió, ella se encontraba durmiendo plácidamente en casa, al cuidado de la muchacha que siempre solía quedarse cuando sus padres tenían alguna reunión. Ellos, antes de salir de casa, se despedían de su hija con un tierno beso, y la pequeña solía verlos marchar desde la ventana de su habitación. Así también, cuando regresaban, la pequeña Elena recibía las buenas noches de parte de ellos. Pero ese día no fue así, sino que Elena fue despertada por unos extraños ruidos, los cuales provenían del exterior de su casa, y unas luces se vislumbraban a través de las cortinas que cubrían su ventana. Ella se acercó a esta para mirar lo que sucedía. Entonces se topó con una escena que jamás esperó. La calle se encontraba llena de agentes, los cuales habían acordonado un espacio de la vía, pues tendidos sobre esta se encontraban una pareja, los cuales minutos antes caminaban por allí a altas horas de la noche, y al parecer, lamentablemente habían sido interceptados por un extraño hombre, quien se dispuso a quitarle sus pertenencias. Pero todo se le había salido de control, y a este no le tembló la mano para acabar con ellos, con tal de poder obtener el tiempo para poder salir corriendo del lugar sin que lo atraparan. La pequeña Elena, quien aún tenía la vista algo borrosa por lo adormitada que se encontraba, no había caído en cuenta de quiénes se trataba. Pero momentos después, ella pegó su rostro en el vidrio de la ventana y finalmente, cuando hubo fijado bien la mirada, pudo reconocer a sus padres. La pequeñita echó un grito que se escuchó en toda la cuadra, haciendo que los agentes levantaran la vista hasta la ventana de su habitación. De pronto, Elena salió corriendo escaleras abajo, y abriendo la puerta principal de su casa, se abalanzó tratando de alcanzar a sus padres, pero no lo logró, pues las autoridades se lo impidieron, tomándola entre sus brazos e intentando calmarla. Seguida de la pequeña Elena, salió la muchacha, quien se encontraba encargada de cuidarla. Ella quedó petrificada en su lugar al darse cuenta que había ocasionado que la muchachita se portara de tal manera a la medianoche. Después de aquel día, se habían encargado de comunicarse con la familia que le quedaba a la pequeña. La hermana de su madre, la tía Renata, había acudido a su encuentro tomando a su sobrina entre sus brazos, mientras la consolaba y le decía que todo estaría bien. Pero la pequeña Elena sabía que no sería así, pues desde ese momento su corazón se había partido en dos,
y no existía manera de repararlo. En el nuevo hogar, en donde la pequeña sería recibida, Elena no era la única niña. También se encontraba su prima. Ana era hija de Renata y tenía mucho menos edad que ella. Pero la pequeñita había recibido de parte de sus padres una charla que la incentivaba a hacer que Elena se sintiera cómoda. Además, también le pidieron a su hija que llamara a Elena hermana, pues a partir de ese momento ella formaría parte de su familia. Y debido a todo lo que había tenido que pasar, lo más seguro era que necesitara el apoyo de alguien. Y para ellos no había nadie más idónea que su hija para cumplir ese papel. Pero en lo que la pareja no había caído en cuenta era que la pequeña Ana había recibido un rol muy pesado para su edad, pues Elena realmente necesitaba ayuda de un especialista. Lamentablemente, en ese tiempo ellos no lo consideraron necesario, ya que no imaginaron las terribles cosas que pasaban por la mente de su sobrina en aquel momento. Esta pronto comenzó a generar resentimiento hacia su pequeña prima, quien intentaba acercarse a ella por órdenes de sus padres. Pero lo único que lograba con eso era que Elena solo se llenara de envidia, pues esa pequeña tenía todo lo que ella perdió, siendo un claro recuerdo de que jamás sería igual de feliz como lo era Ana en ese momento. A pesar de que sus tíos le ofrecieron un hogar cómodo y lleno de amor, tratando de no hacer diferencias entre las dos pequeñas, lamentablemente Elena no se sentía a gusto. Ella en realidad, producto de todo lo que había presenciado, comenzó a presentar diversos problemas para conciliar el sueño, así como también para poder comunicarse, volviéndose más retraída con todos. Además, se comenzó a portar como una pequeña problema, a quien no le importaba absolutamente nada, haciendo berrinches para obtener lo que quería y tratando de mala manera a Ana, quien solo buscaba ganarse su amor. Cada vez que Ana intentaba quejarse con sus padres sobre las actitudes que Elena tenía, ellos solían justificarla diciendo: «Debes comprenderla, mi amor. Ella es una pequeña que ha sufrido mucho en la vida. No es su culpa ser así. Intenta dejar a un lado lo que te diga. Ya verás cómo pronto se adaptará a nosotros y cambiará». Los tíos de Elena minimizaron las actitudes que ella tenía con su hija, haciendo que Ana agachara la cabeza y dejase que aquella muchacha pasara sobre ella, haciendo lo que quería y saliéndose con la suya. Elena, con el paso de los años, se dio cuenta del poder que podía llegar a tener sobre Ana, usando eso a su favor y logrando que su prima cediera siempre a cada uno de sus caprichos. En realidad, Elena nunca dejó de tenerle envidia a la pequeña, debido a que ésta aún podía tener felicidad en su hogar. Sus padres se encontraban bien posicionados económicamente y aunque estos también le dieran a ella todo lo necesario para que una jovencita viviera tranquila y cómodamente, Elena sentía que le faltaba lo primordial, y aquello era el calor de hogar que solo se puede tener junto a tus verdaderos padres. Así también, Elena constantemente se encerraba en su habitación, añorando que Dios se la llevara también, pues casi todo el tiempo, al cerrar los ojos, ella podía ver aquella escena que marcó su vida para siempre. El recuerdo de sus padres en medio de la calle la perseguía. A diferencia de Ana,
quien andaba por la vida con una gran sonrisa y siendo amable con el mundo, pues jamás había vivido un episodio parecido al que ella tuvo que pasar a tan temprana edad. Constantemente, a Elena la juzgaban en la escuela y próximamente en la universidad por su actitud retraída y también por su escasa carisma para congeniar con las personas, recalcándole siempre que su hermana era una persona completamente diferente, algo que hacía que Elena rechinara los dientes y sonriera solo por compromiso, pero también alimentaba el resentimiento que le tenía a Ana, pues ella contaba con esa personalidad debido a que no tenía motivos para sentir tristeza alguna o rechazo contra el mundo. Todo empeoró en la relación entre Ana y Elena cuando Ana finalmente consiguió el amor. Ella captaba la mirada de muchos muchachos, a diferencia de Elena, quien solía alejarlos con su mirada fría, pero hasta aquel momento la muchacha no había sentido la necesidad de que alguien la quisiera realmente, hasta que vio todo lo que Ana podía llegar a tener. Un muchacho quien se desvivía por complacerla y ser parte de su día a día. Jairo era el nombre de ese hombre, quien compartió con Ana momentos que hicieron que su unión se volviera muy fuerte, pues él estuvo en todos aquellos eventos especiales de la joven, en su graduación, cuando consiguió su primer trabajo y hasta cuando ella perdió a su madre, quien se fue de este mundo debido a una enfermedad. Elena veía desde lejos todo el soporte que Ana tuvo en esos momentos, añorando a un hombre igual que Jairo en su vida. Después de ese acontecimiento, Jairo estuvo acompañando a Ana en todo el proceso y después de un año, este le pidió matrimonio ante todos sus familiares, quienes estaban orgullosos de la muchacha por haber conseguido tan buen partido y constantemente comparaban a Elena con Ana, preguntándole cuándo sería el momento en que ella también consiguiera un hombre como Jairo para formar una familia. En realidad, era lo que Elena más añoraba desde que perdió a sus padres. Ella quería poder llegar a casa y sentirse segura, así como también poder tener a alguien quien la rodeara con sus brazos y la amara incondicionalmente, pero que le recordaran que no había sido capaz de conseguir una pareja debido a su inseguridad al entablar una relación, le dolió en el alma, y que se lo repitieran cada vez que tenían oportunidad era un golpe bajo para su ego. Pero pronto ella se dijo que tenía que sacar el valor para poder hacerlo también. Cuando finalmente Ana se casó y Elena vio la forma en que Jairo la miraba y sostenía la mano de su prima prometiéndole serle fiel y respetarla para toda la vida, ella sintió un pequeño dolor en el corazón. Elena jamás se había sentido así de importante para alguien y se dijo que no era justo que Ana, quien lo tenía todo en la vida, encontrara a un hombre tan perfecto, el cual la amara de esa manera, por lo que la envidia que anteriormente sentía por su prima comenzó a crecer aún más, llegando al punto de hacerle tomar la decisión que tenía que hacer algo para que Ana pudiera sentir, aunque sea un poco, de la infelicidad con la que ella cargaba todos los días. La mente de Elena trabajaba rápidamente y de pronto una idea cruzó por esta, algo que tuvo mucho sentido para ella. Se dijo que para ser igual de feliz como Ana lo era y lograr su cometido,
ella debía conseguir que Jairo se fijara en su persona. Así también se juró que aunque tomara mucho tiempo lo lograría y se entrometería en esa relación, costase lo que le costase. Elena no pudo elegir mejor momento como para hacerlo que cuando Ana anunció que se encontraba embarazada. Ella aprovechó que Jairo lucía un poco nervioso con la noticia para volverse su más fiel confidente. Esta buscó acercarse a él con la excusa de darle ánimos en la paternidad, pero cada vez fue metiéndosele más por los ojos. Mientras las hormonas de Ana la volvían mucho más sensible e intolerante a ciertas cosas y su cuerpo comenzaba a cambiar, Elena aprovechaba ese momento para seducir a su cuñado, quien se encontraba un poco confundido con los cambios que su esposa estaba presentando. Y con el paso del tiempo, al tener a Elena tan cerca de él, mostrándose tan incondicional, él comenzó a fijarse más en ella, prefiriendo pasar tiempo con esa mujer que en su propia casa. Un día, Elena abordó a Jairo en su oficina. Para aquel entonces, Ana ya estaba programada para pronto entrar en labor de parto, pero aún hacía falta una semana, y el hombre se encontraba muy nervioso, por lo que Elena aprovechó esta excusa para invitarle una copa, alegando que la bebida ayudaría a que se relajara un poco con la situación y todo lo que se le venía después de que su hija llegara al mundo. Jairo, quien era débil, aceptó sabiendo bien que aquello no era correcto, pero algo en su interior le decía que debía disfrutar de aquellos días antes de que se viera envuelto en un mundo de pañales, por lo que apagando el celular aceptó, desconectándose por un par de horas de su esposa y tratando de disfrutar de ese pequeño momento para sí mismo. ¿Qué podría pasar? El hombre se sentó en la barra junto a Elena, quien anteriormente para él era una persona irrelevante en su vida, debido a que siempre se había mostrado retraída ante los demás. Pero hacía poco tiempo atrás, él la había comenzado a notar, y no sabía por qué, pero algo en ella le llamó la atención. Tal vez sería su nueva forma de ser, o porque su esposa había cambiado mucho con él desde que se encontraba en estado. Pero había algo que lo llevó a tener a Elena mucho más presente en su vida. Y aquella noche, el hombre se quería dar la oportunidad de conocer un poco más a esa nueva mujer que se presentaba frente a él, dejando de lado todas las responsabilidades que tenía en casa y distrayéndose un poco, por lo que tras un par de copas y una buena conversación, las cosas entre Elena y Jairo fluyeron. Algo que la muchacha disfrutó mucho, pues estaba mucho más cerca de lograr su objetivo, y si presionaba un poquito más, estaba segura de que lo lograría. Solo bastó que la mujer acortara un poco las distancias para que Jairo echara todo lo que había construido con Ana a un lado para abrirle paso a un romance con Elena, sin importarle que ellas dos hubieran sido criadas como hermanas, rompiendo la promesa de fidelidad que le había hecho a su esposa en el altar. Aquella misma noche, Jairo no regresó a casa. Él se fue con Elena a un lugar mucho más privado, mientras que en la penumbra de su hogar, Ana intentaba comunicarse desesperadamente con él, pues ella había despertado en medio de la noche para darse cuenta que su bebé ya venía en camino. La pequeña Samantha, como la llamarían sus padres, estaba a punto de llegar al mundo, y la pobre Ana
tuvo que dirigirse sola a una sala de urgencias a dar a luz sin compañía alguna, pues su esposo se encontraba muy ocupado, nada más y nada menos que con su prima. Ana fue muy fuerte y tras 4 horas de arduo trabajo en la madrugada, ella trajo al mundo a la que sería la luz de sus ojos y su mayor soporte en la vida para lo que estaba a punto de venir, pues a partir de ese día, el esposo amoroso y atento que conocía comenzaría a cambiar para siempre. La mujer, en los primeros meses de maternidad, le fue imposible notar el gran cambio de actitud que Jairo tuvo, pues se encontraba mucho más pendiente de su hija, quien en aquel momento era prioridad. Así tampoco notó que Elena comenzó a frecuentar su casa cada vez más, y mientras ella se encontraba ocupada en la habitación de la bebé, su esposo y la mujer a la que consideraba como una hermana hacían de las suyas por los rincones de su hogar, sin tener respeto alguno. Elena por un momento se sintió conforme con haber conseguido que Jairo cayera en sus redes, así también con burlarse a las espaldas de su prima. Pero pronto ella comenzó a añorar tener mucho más. La mujer, en realidad, aspiraba a tener exactamente lo que Ana: un hijo de Jairo, el título de esposa, la gran casa y la estabilidad económica con la que contaban, por lo que se propuso que muy pronto convencería al hombre de que Ana no valía la pena. Pero los años fueron pasando y Elena no dejó de ser la amante. Ella tenía que ver día a día cómo Jairo aparentaba ser un buen esposo ante Ana y sobre toda la sociedad, así también cómo se desempeñaba como padre, y aquella era la excusa que lo mantenía en esa farsa, pues por más que Elena le había rogado que de una vez por todas soltara la relación que tenía con Ana, éste se había negado, diciéndole que aún no era momento, pues su hija estaba muy pequeña y necesitaba de sus 2 padres juntos. Aquello generó que Elena se sintiera desplazada. Ella se dijo que podía ser mejor madre de lo que era Ana, tratando de ganarse la confianza de su sobrina a como diera lugar, para demostrarle a su amante que podía desempeñar un mejor papel de lo que alguna vez Ana lo haría, pues sus ansias de tomar su lugar y obtener todo lo que ella tenía eran tan grandes que sería capaz de hacer de todo para lograrlo. Un día, tras varios años siendo el plato de segunda mesa, Elena tuvo la oportunidad, pues por cosas del destino, Ana sufrió un accidente de auto, justo cuando estaba de camino a recoger a su pequeña Samantha de la escuela. La mujer se encontraba a escasos metros de la puerta del lugar, cuando de pronto un imprudente se pasó una luz del semáforo, el cual se encontraba justo antes de llegar a la institución en donde su hija se encontraba esperándola en la puerta, haciendo que su auto quedara varado a un costado de la carretera, y ella lamentablemente se llevó la peor parte. Los padres y maestros que se encontraban en el lugar corrieron hacia donde había sucedido todo, rodeando la zona e intentando ayudar mientras llamaban a las autoridades. Algunos pequeños eran alejados por sus padres para que no presenciaran todo eso, pero a Samantha nadie la detuvo y la pequeñita siguió a las demás personas por simple curiosidad, para darse con la gran sorpresa de que su madre se encontraba dentro de aquel auto, y lo que vio la dejó completamente paralizada por unos segundos. Samantha por un momento abrió los ojos como platos
y luego su rostro se tornó pálido. No sabía qué hacer y lo único que se le ocurrió fue correr hacia su casa, en busca de su padre, quien ya debía haber llegado del trabajo, para que éste acudiera a ayudar a su madre. Pero al momento de abrir la puerta, ella se topó con una escena que la dejó por un momento confundida, pues su padre se encontraba en casa, pero no estaba solo, sino que estaba a medio vestir mientras besaba a Elena, su tía, algo que le pareció muy raro a la pequeñita. Pero como en aquel instante ella lo único que buscaba era que acudieran a ayudar a su madre, lo dejó pasar y gritó: «Mamá tuvo un accidente, ayúdenla por favor». Jairo y Elena, quienes se quedaron fríos, reaccionaron rápidamente, buscando vestirse para acudir hasta el lugar de los hechos, en donde el esposo, al ver a Ana en un estado deplorable, este se echó a llorar, mientras que los médicos la subían a una ambulancia que había llegado hasta allí. Este decidió acompañarla hasta el hospital, dejando a Elena pasmada al ver la preocupación que éste tenía en sus ojos. Elena condujo a la pequeña Samantha hasta el hospital. Ella tenía cosas muy importantes que hablar con Jairo, pues ella no consideró que la manera en la que éste actuó era correcta, y generó una discusión sobre el tema en medio de los pasillos del hospital, sin importarle que todos la estuvieran observando, incluso la pequeña Samantha, quien cada vez se encontraba más confundida. Con el paso de los días, la situación entre Jairo y Elena se fue poniendo mucho más tensa. Elena llegó a desear que Ana desapareciera de este mundo para poder ser feliz de una vez por todas, pues además de tener todo lo que ella deseaba, se estaba interponiendo en la relación que estaba formando con Jairo, confundiendo sus sentimientos. Por eso mismo, ella se alegró mucho cuando le dijeron que tal vez Ana no despertaría más, por lo que debían desconectarla pronto. La mujer creyó que sus súplicas habían sido escuchadas y que por fin el universo se ponía de su parte, por lo que cuando llegó el día en que la mujer sería desconectada, toda la familia acudió a ver a Ana para despedirse de ella, y uno a uno pasaba a verla en su habitación por protocolos del hospital. Elena decidió que ella también quería ingresar a decirle a Ana que finalmente lo había logrado. Se quedaría con todo lo que ella tenía. La mujer estaba cantando victoria creyendo que su vida se estaba arreglando, pero cuando el momento de ingresar llegó, Elena se dio con la gran sorpresa de que Ana presentaba movimientos en los dedos de sus manos y también buscaba abrir sus ojos. Ella no estaba dispuesta a que todos se enteraran de que la mujer tenía posibilidades de sobrevivir, por lo que tomó una almohada y se dijo de que nadie sospecharía nada si ella acababa con Ana de una vez por todas, pues los familiares estaban enterados de que la situación de la mujer era muy delicada y que en cualquier momento podría fallecer. Así que no le tembló la mano para hacer lo que su mente y su corazón le dictaban. Pero de pronto, un pequeño gritito se escuchó detrás de la puerta, pues justo en aquel momento, la pequeña Samantha se encontraba junto a la habitación de su madre, intentando observarla por una rendija que se encontraba en la parte inferior de la puerta. Y allí pudo ver cómo su tía Elena quería acabar con ella. Samantha salió corriendo mientras acusaba a la mujer con su padre y sus familiares, quienes inmediatamente acudieron hasta el lugar, encontrando a Elena haciendo de las suyas.
Jairo echó a un lado a la mujer, alejándola de su esposa y gritándole con desesperación. Pero pronto las máquinas comenzaron a sonar en señal de que Ana se estaba yendo de este mundo. Los médicos ingresaron a la sala y apartaron a todos, haciendo lo que estaba entre sus manos para salvar a la mujer. Gracias a Dios, Ana pudo estabilizarse y en cuestión de pocos días, ella logró abrir los ojos. Por otro lado, Elena fue llevada ante las autoridades, en donde la acusaron de haber querido acabar con la mujer, quien la consideraba como una hermana. Jairo presentó todas las pruebas pertinentes, de las cuales Elena no sabía, pues en aquel lugar las cámaras se encontraban hasta en las habitaciones y las grabaciones no mentían. Así que por más que ella intentó negarlo, todas las pruebas estaban dadas. Finalmente, Jairo regresó junto a su familia, arrepentido por haber sido tan tonto de haber dejado de lado a una mujer como Ana por meterse con Elena, pero también se dijo que aún estaba a tiempo de redimirse, pues difícilmente Ana se enteraría de la situación. Lamentablemente, con lo que el hombre no contaba fue que la pequeña Samantha pronto pondría al tanto a su madre de todo lo sucedido, hasta de lo que había descubierto en casa el día en que ella tuvo aquel accidente, haciendo que su padre quedara al descubierto. Ana, incrédula, enfrentó al hombre cuando finalmente pudo recuperarse. Ella se negó a darle una segunda oportunidad y lo echó de su casa, decidiendo ser feliz con la única persona en el mundo que había sido completamente sincera y fiel con ella, su pequeña Samantha. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta historia llena de reflexión. Ten un lindo día y recuerda que te esperamos como siempre aquí en tu canal, Historias de Fogata. Bendiciones para todos ustedes.